bien? Amén. Yo los veo muy bien. Amén. Porque los veo donde el Señor los puso. En lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y ahí es donde nosotros estamos completos, seguros, perfeccionados en Él y disfrutando su gracia y su favor. Veo algunas caras nuevas, otros más hermosos y bendecidos y creciendo en el Señor. Nosotros también. Ya son 9 nietos que están en casa, 7 presentes, 2 vienen en camino. Así que estamos felices con el crecimiento. Pastor, hay que la iglesia crezca como sea. Si no evangelizamos, entonces vamos a engendrarlos, pero hay que crecer. Bueno, felices de disfrutar los hijos, los nietos, los abuelos, de estos nuevos abuelos, pero no viejos. Nosotros somos rejuvenecidos en el Señor. Y con María Esther, por estos 38, casi 39 años juntos, en este propósito disfrutamos del Señor siempre lo mejor. Así que le damos gracias al Señor por esto. Y declarando que en ustedes el propósito de Dios se afirme y la verdad de Cristo se aclare cada día más y más. Muy bien, gracias por su paciencia y esperarnos para disfrutar de este tiempo de capacitación en la palabra. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, porque el apóstol Pablo nos enseña de la importancia de estar entendidos y de forma inteligente conocer y caminar en la verdad de Cristo. Él dice en Corintios que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Diga entendimiento. Y creo que es una de las cosas que el apóstol nos reitera, en que cada creyente tiene que ser un entendido. Diga entendido. Daniel declaró que los entendidos resplandecerán como las estrellas para perpetua eternidad. ¿Quiénes? Los entendidos. Un entendido es aquel que tiene la dirección de Dios para conocer todo aquello que le ha sido dado. Pero el entendimiento es algo que cada uno de nosotros desarrollamos en comprender y conocer la verdad de Dios. Si no entendemos lo que somos y lo que tenemos, probablemente estemos pidiendo lo que ya hemos recibido. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Sí, pero oraré con el entendimiento. Algunos piensan que vamos a recibir porque oramos con mucho sentimiento. Tú puedes orar con mucho sentimiento, con mucho fervor, pero si oras sin entendimiento no vas a recibir. Porque el entendimiento es lo que te hace conocer la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos, diga tenemos, las peticiones que le hayamos hecho. El asunto no es que le pidas, el asunto es que conozcas. Porque dice, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. ¿Y cómo tú sabes si es la voluntad? Si no entiendes cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Por eso Pablo dice, ¿quieres conocer, comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Tienes que renovar tu entendimiento. ¿Estamos aquí? ¿Tienes con claridad y precisión la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios para tu vida y con tu vida? Si no tienes entendimiento de esto, puedes pedir con sentimiento lo que quieras, pero no vas a recibir. Porque recibimos lo que pedimos conforme a su voluntad, no conforme a
tu necesidad. Señor. Amén. Nosotros pensamos de que Dios nos va a responder conforme a nuestra necesidad. Y yo tal vez le voy a desanimar, pero lo que quiero decirte, a Dios no lo conmueve tu necesidad. A Dios lo mueve tu propósito. Amén. Y cuando tú tienes entendimiento del propósito y la voluntad de Dios con tu vida, cualquiera cosa que pidamos no será hecha. No todo lo que pides te será hecho, porque Dios no responde a tu necesidad, sino a su voluntad. Amén. ¿Aló? Amén. Por eso tengo que tener certeza, conocimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para contigo. Porque si tienes entendimiento de eso, cualquiera cosa que pidieres conforme a esto que conoces, te será hecho. La tendremos. Pero algunos pensamos que entre más necesidad, lástima le presentemos a Dios cuando oramos, lo vamos a conmover para que Él nos responda. A Dios no lo conmueve mi problema, a Dios lo mueve mi propósito eterno. En ninguna de las escrituras he leído de que Dios resolverá tu problema. Yo he leído es Dios cumplirá su propósito. Eso sí he leído. Dios está comprometido a completar, a cumplir su propósito en tu vida, no a responder al problema de tu vida. El problema de nuestra vida es que hacemos muchas cosas conforme a nuestra voluntad, nos metemos en enredos, no sabemos administrar las cosas y después le estamos pidiendo a Dios que nos resuelva el problema. O sea, yo causo el problema y que Dios lo resuelva. ¿Y por qué causo el problema? Porque no ando en su voluntad. Le quiero decir, todos los problemas que hay en nuestra vida son la negación a la voluntad de Él. Todos. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay algo pleno en el entendimiento de la voluntad. Por eso entonces, la Escritura nos manda a orar con entendimiento y a orar en el Espíritu. Y una de las cosas que los entendidos deben desarrollar es el comprender y conocer su voluntad. Pero el acto de entender y conocer se desarrolla por un proceso. Diga, proceso. Conocimiento no es un paquete que tú recibes y ya está todo. No. Por eso conocimiento lo adquieres en un proceso de aprendizaje. Cuando entraste a la primaria, ¿ya sabías los problemas de álgebra, cálculo? No. Pero te empezaron a dar las bases del 2 más 2. Porque con ese principio de entender los números, ibas a comprender todos los asuntos de la aritmética. ¿Estamos acá? O sea, en la medida que tú creces en el conocimiento es que más entiendes. Pero los creyentes somos irresponsables. Que Dios me salvó, el Señor me ama, yo voy a ir al cielo, estoy perdonado, aleluya, canto, oro, pero sigo con el ABC. No tengo conocimiento mayor de Él, por eso la Biblia dice, creced en el conocimiento. ¿En qué nos manda a crecer? En el conocimiento. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento. El conocimiento no traerá crecimiento si yo no puedo aprender más de lo que sé. Si te contestaste o conformaste con la primaria, ¿puedes tener aspiración de ser maestro de cálculo, de álgebra?
¿Por qué no? Porque no sabes. Muchos creyentes con ese ABC de la fe quieren toda la vida mantenerse, aleluya, aleluya, cada quien con la suya. No, usted tiene que crecer en el conocimiento. ¿Qué conocimiento? Dice, el conocimiento de Cristo. Entonces diga proceso. Proceso. De poder tener comprensión, claridad, de que en mi mente se configure y pueda articular de manera clara y precisa lo que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que se deriva de su propósito eterno en Cristo, donde el Señor ha determinado planes buenos y de paz para nosotros y ha preparado obras buenas de antemano para que caminemos en ellas. Ya Dios ha determinado para nuestra vida lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero es en el conocimiento en el que yo puedo tener la comprensión de lo que es su voluntad para que comprobéis. Entonces diga, entendimiento me da crecimiento. En la medida que yo tenga mayor conocimiento, voy a tener mayor crecimiento en Cristo, en la formación de su vida en mí, que yo pueda tener la capacidad de analizar, meditar, reflexionar, poder separadamente conocer lo que Dios declara en forma consciente para mí. Cuando miras tú las epístolas, vas a notar algo. Entender y conocer son elementos que están repetidos en todas las epístolas. ¿Por qué? Porque la fe de un creyente se desarrolla en aquello que él entiende y conoce. Diga, entiende y conoce. La fe es una certeza y convicción que Dios nos da. Nadie puede tener convicción de lo que no entiende. Nadie puede tener certeza de lo que no conoce. ¿Qué es la fe? Para nosotros es sentir. Sentí. Yo sentí. Yo siento. No, la fe no siente, la fe sabe. ¿Qué es la fe? Certeza. ¿Qué es la fe? Convicción. No dice qué emoción. Convicción. ¿Aló? Entonces, el entender se ocupa del proceso intencional que cada creyente tenga en dedicarse a comprobar, a identificar el fundamento de su fe, que pueda, como Pablo, decir: yo sé en quién he creído. Amén. Creciendo en el conocimiento del Señor, para que tenga certeza, pueda decir: yo sé en qué he creído. Pero la gran mayoría de creyentes son irresponsables, porque ellos dicen: sentí la presencia. ¿Y de qué habló? No sé, pero estuvo bueno. No entiende nada, no conoce nada, no sabe nada. La emoción de la reunión se determina a la hora de la tarde. Mañana vas a enfrentar el desafío de tu fe, circunstancias, dificultades, un sistema de tinieblas que se opone a tu conocimiento, que se opone a tu avance. ¿Con qué vas a salir? Yo siento gozo en mi alma. No, yo sé que he creído. ¿Estamos aquí? Lo que va a enfrentar ese sistema de tinieblas no es la emoción que sientas, es la convicción que tengas en lo que has conocido. Entonces, el creer, el conocer, precisamente no es una acción irracional, sino un proceso inteligente. Por eso dice la Escritura en Colosenses: yo oro para que seáis llenos de toda inteligencia y sabiduría espiritual en el conocimiento
de su voluntad. Note usted, inteligencia, sabiduría espiritual, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Diga conocimiento. ¿De qué? De su voluntad. ¿Y para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Háblalo ahí, por favor. Colosenses 1:9 en adelante. Note que ese conocimiento es para darte dirección. No una información que llene tu cabeza. Porque algunos dicen, yo conozco más. Y lo que conoce es la Biblia. Ya sabe que es ahí Antiguo, Nuevo Testamento, que primero está Génesis, luego Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Usted puede crecer en el conocimiento de la Biblia, pero ignorar la palabra. ¿Estamos aquí? No es conocer la Biblia. Ay, hermano, yo ahora ya sé más. ¿Y por qué? Ay, sí, porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Usted conoce la Biblia. ¿Dónde queda tal versículo? ¿Dónde queda tal cosa? ¿Dónde queda tal historia? Usted puede conocer la Biblia, pero no dice que crezcamos en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de su voluntad. ¿Aló? Y eso es en conocer la palabra. La palabra no es el texto. La palabra es la vida que está en Cristo. Él es la palabra. En Él se revela la palabra. Porque Cristo como palabra es vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Sí, Señor. Y las palabras de Él son las que nos sustentan. Escuche, entendimiento es crecimiento de vida, no información bíblica. Porque algunos piensan que el hecho de conocer tal o cual texto o tal o cual doctrina es lo que genera vida. Yo lo comparo de la siguiente forma. Usted compra todo un libro de receta de cocina, ¿sí o no? En el libro de receta de cocina está la fórmula. Este plato se hace de esta manera, se le ponen estos ingredientes, lleva tanto tiempo de cocción, y usted puede tener todo un libro de receta de comida. ¿Estamos acá? Saber cómo se prepara el plato, saber cómo se hace eso. ¿Qué ingredientes lleva? ¿Correcto? Pero yo le pregunto, con que tú sepas la receta y tengas el libro, ¿te alimentas? No. A ti no te alimenta tener la receta, ni tener el libro, ni conocer cómo se hace. A ti te alimenta es cuando ese plato de comida te lo comes. ¿Estamos aquí? Es comer a Cristo la vida, no conocer la receta. Y algunos discuten sobre la receta, sobre la doctrina, esta, aquella, y discuten de la receta, pero no comen la comida. ¿Estamos acá? La comida es Cristo, revelado a ti como verdad y como vida. De esa tú tienes que crecer en el conocimiento. Y dice, para que andéis como es digno del Señor. Note usted, ese conocimiento te define un comportamiento. Para que andéis. ¿Estamos acá? Lo que Dios te hace entender es para que tú puedas emprender. No es solamente de que memorices la receta, de que tú pongas en acción aquello que Dios te hace conocer. Y note usted, este conocimiento te trae excelencia. Primera de Pedro dice que nos ha dado cosas grandiosas de gloria y excelencia en el conocimiento. Un entendido desarrolla una vida digna del Señor, para que andéis como es digno del Señor. Así es. La dignidad de tu vida se define por la calidad de lo que entiendes. Así es. Porque aquí es donde viene la excelencia, la mentalidad de lo que es el conocimiento de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Un entendido rompe con la
mediocridad. Te da una mentalidad de avance para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Un entendido es alguien productivo, llevando fruto. Porque el entendimiento de la verdad de Cristo produce en ti la vida de Cristo. El fruto crece en tu vida. Tu crecimiento es por el conocimiento de esa vida que te hace que lleve fruto, más fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Diga crecimiento progresivo. Crecimiento progresivo. Y productivo. Productivo. Por eso un entendido es productivo. Un entendido es alguien que fructifica, lleva fruto, hay avance. Comenzó en 30, 60, 100 por uno, hasta que Cristo sea en todo y en todos. Señor. Amén. De eso se trata. Diga, soy productivo. Soy productivo. Dios te ha asignado la capacidad, pero también la responsabilidad de fructificar. Y la productividad es proporcional al nivel del conocimiento que tengas de su voluntad y de Él. Inteligencia, diga inteligencia. Y sabiduría espiritual. La sabiduría es la capacidad que Dios me da para poner en acción la inteligencia recibida. La inteligencia comprende todo lo que es el conocimiento de Él. La sabiduría, la forma práctica como demuestro lo que yo he aprendido. ¿Estamos aquí? Ahora bien, y es precisamente en este proceso de andar que enfrento la resistencia y la prueba. Eso es parte del proceso. Y esa resistencia y prueba no está para hacerme retroceder. ¿Sabe para qué se me expone la prueba en el proceso? Para revelar en mi vida, para que yo mismo me entere que he aprendido. La prueba no viene para arruinarte, ni la prueba viene para enseñarte nada. Lo único que te enseña la prueba es que no has aprendido. Sí, vamos a lo práctico. Yo estoy en el colegio. Mañana es el día de la prueba. Y entonces el profesor nos dice que tenemos que hacer la prueba o el examen. ¿Para qué es que me hacen la prueba? ¿Para enseñarme algo? No. La prueba es que viene para que yo me dé cuenta que he aprendido. El maestro me enseñó que 2 más 2 es 4. Y me hizo la prueba. Y yo puse 2 más 2, 3. Él me la devuelve. La prueba no me enseñó nada. La prueba me reveló era que no había aprendido. Que 2 más 2 son 4. ¿Estamos acá? Sí. Muchos de los creyentes no entendemos de que esa resistencia, que esa prueba que estoy enfrentando en el proceso, no es el diablo que me quiere robar la fe. No es que Dios me quiere castigar porque no he orado mucho. No, 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 no. Esa prueba está en el proceso para que yo sepa cuánto he aprendido. Porque si la supero, avanzo. Diga, soy probado, aprobado y promovido. Pero si al ser probado soy reprobado, ¿qué es lo que le dicen? Vuelve al primer curso. ¿O no? O usted puede que pasa mal el examen, sacó 3, 2. Dice, ahí lo felicito, vas para otro grado. No, repita el mismo. Ay, ay, ay. Entonces diga, prueba repetida es lección no aprendida. Amén. ¿Sabe entonces por qué? Señor, pero ¿por qué a mí otra vez? Porque no has aprendido. Porque si hubieras aprendido, no se te repite esa prueba. Vas a tener otra prueba, pero no la misma.
¿Aló? Que yo supere esta prueba no quiere decir de que ya no van a haber más. Van a venir otras para probarme que he avanzado. ¿O todavía te siguen haciendo la prueba de 2 más 2? No, porque ya tú estás en la secundaria. Vamos creciendo. Si todavía te están haciendo prueba de 2 más 2, sabes de que estás en la primaria. La calidad de las pruebas determina el avance de tu conocimiento. Por eso es que algunos creyentes todavía están deprimidos. Ay, no sé, me voy de la iglesia, el pastor no me ama. ¿Y por qué? No puso a cantar a mi hija. Con esa niñería, ¿usted cree que ese creyente puede ser entendido de una voluntad digna del Señor? Ya sabes. Y entonces ese mismo creyente inmaduro, el que te está rogando, Padre, reclamo las riquezas de los impíos, las naciones me dan sus recursos, vengan a mí. Hermano, pidiendo las riquezas de las naciones y está molesto por una niñería de esas. ¿Cómo puede usted administrar los asuntos de las naciones y no ha podido aprender una niñería de cocina? Dígame, no, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Crecimiento es fundamental para nuestra madurez y formación. Que andéis como es digno del Señor. Y ese conocimiento me da mi formación. Dije formación, no información. Dios me hace entender al informarme de su verdad. Pero esa verdad es para formar en mí la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el entendimiento del propósito de Cristo, para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo. ¿Qué dice ahí que debemos crecer en qué? En el conocimiento de Dios. Y note usted que ese crecimiento me da fortalecimiento. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Tú te fortaleces en Él cuanto más conozcas de Él. Por eso dice, conforme a la potencia de su gloria. Si tu conocimiento es del Jesús de Belén, del niño del pesebre, tu fortaleza es así. Conforme a la potencia de su gloria. Creciendo en el conocimiento de Dios es que la revelación de Cristo se incrementa. Tú pasas del Cristo encarnado al Cristo crucificado, del crucificado al resucitado, del resucitado al ascendido, del ascendido al reinante, del reinante al impartido en ti como vida. Cristo vive en mí. Ese conocimiento de ese Cristo, diga, la calidad de mi cristología determina la fortaleza de mi fe, de mi carácter, de acuerdo al Cristo que conozcas, creciendo en el conocimiento de Él, para que seáis fortalecidos conforme a la potencia de su gloria. Aleluya. Y ahí dice que es en esa potencia gloriosa que yo puedo expresar lo que sé, no lo que siento, con gozo dando gracias al Padre. O sea, la expresión de gozo determina de la convicción
y entendimiento que tengo de Él. No de la situación que pasa alrededor de mí, sino de la posición que está dentro de mí. Así es. Por eso Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, falte el producto del olivo, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo, a pesar de esto, yo. ¿Cuál fue su determinación? Eso está en el capítulo 3. Yo me alegraré en el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Eso lo dice Habacuc 3. Pero ¿sabe qué decía Habacuc 1? ¿Hasta cuándo, Señor? Aquí tipo tenía una cantidad de preguntas, no sabía definir todo. Capítulo 2. Sobre mi fortaleza afirmaré el pie y tocaré lo que el Señor me ha de decir tocante a mi queja, a mi duda, a mi temor. Y vio la gloria de sus manos refulgentes. Conoció, se le revela Dios a su vida en esa visión profética. En el uno tiene dudas y temores de lo que está pasando. Señor, ¿hasta cuándo iremos? No nos responde. ¿Cuándo, Señor, tú vas a castigar la maldad de tu pueblo rebelde? Y Dios dice: no voy a mandar juicio con los asirios. ¿Y cómo, Señor, los impíos van a juzgar a los santos? Tanta duda del extraño proceder de Dios que él estaba en la incertidumbre. Pero cuando Dios se le revela y él empieza a orar con entendimiento, Dios le hace conocer su soberanía. El Dios que maneja la historia le hace conocer cómo intervino con el pueblo de Israel y hasta dónde los ha llevado por causa de un pacto. Dios le hace entender al profeta. Y en el capítulo 3 es que él hace la declaración. ¿Sabe qué? Aunque esto sea lo que esté pasando, ya sé lo que ha pasado dentro de mí. Amén. El Señor es mi fortaleza. O sea, mi provisión y mi protección no depende de la situación económica de mi nación. Conoce y que sé que mi futuro está asegurado es del Señor, que es mi fortaleza. Mi. Es pronombre posesivo de algo que es mío, que yo tengo, que yo poseo, porque me ha sido revelado. Por eso Pablo decía, conforme a la predicación de mi evangelio. ¡Qué atrevido, Pablo! Ese evangelio no es tuyo, es el evangelio eterno de Cristo Jesús. Sí, es de Cristo, pero Cristo me lo reveló. Ese evangelio se ha metido en mí. Yo lo tengo, yo lo creo, yo sé. A ese nivel. Entendimiento y conocimiento es lo que define nuestra posición. Pero como nosotros no crecemos en el conocimiento, sino víctimas de la situación de lo que me está pasando, no hay trabajo, el euro ha bajado, el desempleo se aumenta, la economía del país va atrás y empezamos a ver lo que nos está pasando. Lo que pasa fuera de nosotros, lo único que hace es revelar qué ha pasado dentro de nosotros. Si lo que está pasando fuera de ti te confunde, te asusta, te desanima, adentro lo que tienes es temores. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Por qué? Surgen las preguntas. Capítulo 1 de Habacuc. Pero cuando tú, sobre la fortaleza, afirmaré el pie y esperaré para ver lo que se me dirá. Dios le habla, Dios le revela y él entiende. Por eso en el capítulo 3 dice: esto es lo que sucede. Aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, la situación fuera de mí sea difícil, dentro de mí el Señor es mi fortaleza. La economía de la nación se debilita, pero la fe en Cristo me fortalece. ¿Está entendiendo? Así que un entendido ora y habla no desde su condición,
sino desde su posición. Porque lo ha hecho suyo. El problema con algunos es que se alimentan de la emoción de todos, pero no de la convicción propia. ¿Qué digo emoción? Venimos a la reunión, aleluya, hubo buena alabanza, bueno esto, no hubo buen ánimo, nos gozamos. De la emoción de todos me alimento, pero no sé nada. Después, cuando allá afuera empieza que la higuera no florece, que el trabajo no se da, que las finanzas no llegan, que la situación se pone difícil, ¿aló? Entonces comienzas a hablar desde tu situación. Señor, ¿hasta cuándo? Padre, súpleme. Señor, bendíceme. Dices, bendíceme. Si yo te bendije con toda la bendición. Así es. Tú eres un bendecido. Piensa como un bendecido, entiende como un bendecido, habla como un bendecido y establece sobre ti tu victoria de lo que es mi fortaleza. Así es. Tu fortaleza no es lo que sientes, tu fortaleza es lo que entiendes. ¿Aló? Fortalecidos con todo poder, conforme a, de acuerdo a la potencia de su gloria. Si no tienes un entendimiento de Cristo glorificado, vas a estar todavía padeciendo con el Cristo crucificado. Por eso muchos, aquí hermano, llevando esta cruz. Digo que usted tiene que llevar la cruz. ¿No la llevó por usted? ¿No ha habido algunos? Porque ellos se creen todavía con el crucificado. El Señor te da a ti la capacidad de entender para que puedas conocer la potencia de su gloria. Y ahí, con ese entendimiento, no importa lo que pase fuera de ti. Ya sabe lo que ha pasado dentro de ti. Amén. Así es. Diga posición. Entonces aquí yo hablo, aquí yo oro, no desde mi situación, no desde mi necesidad, no desde mi problema, sino desde mi propósito, desde mi posición. Y creo que en Él yo estoy completo, en Él yo estoy bendecido. Sí, Señor. ¿Cuántos creen eso? Sí, amén. ¿Y Amén. por qué estás orando, Señor, bendíceme? Porque tú crees que es algo que tiene que venir de afuera para que te complete, que te llene, porque te hace falta. Porque tú crees que el día que tenga eso, entonces es que Dios te ha bendecido. Por eso es que llega, ay pastor, Dios me bendijo, mira qué bendición, aquí tengo este carro, venga, úngelo, conságrelo al Señor. ¿Y quién te dijo que Dios te bendijo porque te dio un carro? El carro no es una bendición. La bendición es Cristo en ti. Y el carro no está bendecido, el que está bendecido eres tú. Así es. Dios no bendice carros, Dios bendice hijos. Amén. ¿Aló? Amén. Pero como yo supersticiosamente creo que si lo oro, lo unjo, le echo aceite, ese carro ya quedó bendecido. No, Dios te ha ungido a ti. Y tú eres el que posees la bendición, no el carro. Por eso el carro te lo pueden quitar o lo puedes perder, pero la bendición no la has perdido. Así es. Está dentro de ti. Es la capacidad de llevar fruto, de emprender. Lo puedes recuperar. He dicho que es como el lagartijo. Al lagartijo le pueden quitar la cola, pero él tiene la capacidad de recuperarla y que vuelva a él a salir, ¿sí o no? Ok, pero si a la cola le quito la cabeza al lagartijo, ¿le sale algo? Por eso, a ti te pueden quitar el carro, no importa, pero puede volver a tu vida recuperado y más, porque el bendecido eres tú. Dios te da la capacidad de recuperarlo, de emprender. Por eso es que algunos le quitan las cosas
el diablo me robó la bendición. ¿Qué? La bendición que está en ti no hay nadie que es completa. Alabado sea Dios. Emprendes la capacidad. Entonces, no ora desde tu dolor, no ora desde tu problema, no ora desde tu necesidad. A Dios no lo va a conmover eso. Ora desde tu posición en Cristo, del conocimiento de su voluntad, porque cualquier cosa que aquí pidas conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, tenemos las cosas. Amén. Diga entendimiento. Es la palabra en la que el Espíritu Santo ha estado reiterándonos, porque es lo que la Escritura nos presenta una y otra vez en las cartas apostólicas, y en lo cual la iglesia tiene que ser dedicada, entendida. ¿Por qué? Diga, mi nivel de entendimiento de lo revelado determina mi nivel de intimidad. Sí, Señor. En la medida que yo crezco en el entendimiento, mayor acercamiento. Se lo voy a poner del lado de Jesús. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios a todas las personas, a las multitudes, ¿sí o no? Sí. ¿Qué le predicó Jesús a las multitudes? Dentro de todas esas multitudes estaban los discípulos, los simpatizantes, los necesitados, los fariseos, los creyentes, los incrédulos. Multitudes, estaban todos allá. A todos ellos les predicó el evangelio del reino de Dios. Pero el entendimiento de ese evangelio determinó intimidad. A los 12 dice que los llevó aparte y les explicaba, les enseñaba los misterios del reino de Dios. ¿Estamos acá? Jesús tenía muchos discípulos, no eran solamente los 12, habían otros 70 que les enseñaba también. Pero los misterios, las cosas más profundas, ¿a quienes se las daba en secreto? ¿Ok? Y de los 12, él tenía 3. Que no estuvieron los demás en escenarios, enseñanzas, milagros que Jesús operó. Porque solamente a estos 3 los llevó. ¿Sí o no? Sí. A que conocieran. Pero a mayor entendimiento y revelación, mayor demanda habrá sobre tu vida. Cuando a esos 3, de esos 12, de esos 3, ¿a quién fue al que el Padre le reveló al Cristo? Pedro. ¿A quién? Pedro. ¿Recuerda Mateo 16? Cuando iban en Cesarea de Filipos, les preguntó a los 12, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Ninguno de ellos tuvo la respuesta. ¿Quién recibió la revelación? Pedro. Pedro, bienaventurado eres. Cristo tú eres. Eso no te lo ha revelado nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, a ti también te digo. El Señor lo hace responsable ahora de lo que el Padre le reveló. Tú vas a edificar mi iglesia y te doy las llaves del reino. ¿Vamos aquí? Bien, escúcheme para que sepa la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene cuando Dios le hace entender algo más. Iglesia, habrá una palabra y responsabilidad que Dios te hace a ti, que no se la va a hacer a la otra congregación, porque ellos no han entendido lo que tú entiendes. Así es. Amén.
Bienaventurados sois, bendecidos plenamente. Pero sepan que a ustedes Dios los hace responsables de administrar esto que hoy entienden. ¿Está entendiéndome? Por eso es que eso ocurrió en Mateo 16. ¿Ok? Pero mire lo que son nuestras complejidades de ser humano. Que aunque el Padre no lo revela, que tú eres el Cristo. No. Más adelante, sígame aquí, aquí voy a afirmar esto. Mateo 16, el Padre le revela que Él es el Cristo, ¿sí o no? Desde entonces comenzó Jesús a decirles: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea entregado por los sacerdotes, muera y resucite al tercer día. ¿Y quién fue el que respondió? ¡Que no te suceda eso, maestro! ¡No! ¡Yo te voy a defender! Apártate de mí, Satanás. Oiga, unas horas antes le he dicho: bienaventurado eres. Ahora le está diciendo Satanás. ¿Sabes por qué? Porque no está entendiendo al Cristo. Le dijo: es necesario. Y le está diciendo que no. ¿Cómo, Señor, tú vas a hacer esto? Satanás no fue porque se le metió un demonio o un espíritu inmundo lo poseyó, no. Satanás quiere decir adversario. Lo que le está diciendo: tú me eres un adversario, un oponente a mi propósito. Te acabo de decir, es necesario que el Hijo del Hombre, que el Cristo vaya a Jerusalén, sea entregado por los principales sacerdotes, sea crucificado y resucite al tercer día. Le estoy hablando de mi programa y tú te me opones. Eres un diablo, eres un diabolos, eres un Satanás. Eres un adversario, un oponente para mí. Quítate. Mateo 16. Voy a Mateo 17. Dice la Escritura: 6 días después de esto, Jesús los llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración. Sígame por favor en Mateo 16. Ahora estamos en 17:1. 6 días después. Y allí, en el monte de la transfiguración, vio a Jesús, a Elías y a Moisés resplandeciendo. ¡Wow, maestro, qué poderoso! Esto está glorioso. ¿Por qué no hacemos 3 tabernáculos y nos quedamos aquí alabando a Dios? Vamos a construir uno para ti, otro para Elías y otro para Moisés. Mire la propuesta de aquel que el Señor le dijo: te revelo al Cristo. Ahora está proponiendo que construya 3 tabernáculos, uno para cada uno. Cuando con esa propuesta insolente, el Padre envolvió a Jesús en una gloria y se resplandeció todo. Moisés, Elías fueron absorbidos por la gloria de Cristo, desaparecieron del escenario y Jesús está allí solo, resplandeciente. Y el Padre le dice: solo a Él hoy. ¿Lo ha leído? ¿A quién le dijo eso? No, a los discípulos no, a Pedro. Porque es el que está haciendo la propuesta y es con el que Dios le está revelando al Cristo. Solo a Él oí, porque en Él la ley y los profetas se han cumplido. En Él la ley y los profetas ya están. Por eso desaparecieron. ¿Quién quedó? Cristo. Solo Cristo. Solo Él oí. Mateo 17:1. Luego dice que bajando de allí entraron a Capernaum. Sigue el relato. Y vinieron algunos cobradores de impuestos y le preguntaron a Pedro. ¿A quién le preguntaron?
yo me he hecho esta pregunta. ¿Por qué a Pedro? Primero, Pedro no sabe de impuestos. ¿Quién es el que sabe de impuestos de entre los 12? Mateo. Mateo, que era el cobrador de impuestos. Segundo, Pedro no maneja en las finanzas, la bolsa, el tesoro. ¿Quién maneja la bolsa? Judas. Entonces, si están cobrando impuestos, o pregúntenle a Mateo o cóbrenle a Judas. Pero a Pedro, ¿por qué? Porque ¿quiénes fueron los que vinieron a hablar con él? Los fariseos. Los cobradores de impuestos del templo, que querían seguir sosteniendo la ley y el sacerdocio levítico representado por Elías y Moisés. El Señor se los ha hecho desaparecer y le está diciendo: tú no vas a seguir oyendo a la ley, lo que dice Moisés y lo que el tabernáculo establece. Jesús le acaba de decir: destruya ese templo si quiere. Es más, no va a quedar piedra sobre piedra. Yo voy a levantar mi verdadero templo, voy a edificar mi iglesia, piedras vivas que van a ser la habitación de mi gloria. ¿Estamos acá? Sí. Pero ahora los cobradores de impuestos que quieren sostener eso le preguntan: ¿tu maestro paga los impuestos? ¿Qué le acabó de decir el Padre antes? ¿Solo a él? Si eso fue lo que dijo el Padre, entonces la pregunta es: ¿tu maestro? No le dijeron tú, sino ¿tu maestro paga los impuestos? ¿Quién respondió? ¿Jesús o Pedro? Pedro. Sí. ¿Por qué no fue y le preguntó? Porque muchas veces nuestra tradición nos hace hablar lo que la revelación no dice. Pedro es un judío que le gusta el templo y no quiere que se acabe y está dispuesto a poner sus fondos para que se mantenga eso. Él no quiere que se le acabe la tradición de su culto, de sus padres, porque no entiende la edificación de la iglesia. ¿Estamos acá? ¿Cómo yo voy a poner mis finanzas en algo que el Señor dice que se va a derrumbar? Eso es falta ni siquiera revelación, sentido común. ¿O no? O usted se pone a hacer inversiones millonarias y a ponerle una silla de oro a un barco que se está hundiendo. ¿Lo harías? Este está en un templo que dice el Señor que se va a desaparecer, que no va a quedar sobre piedra, le está metiendo dinero. ¿No entiende? Así hay mucha gente poniendo el dinero en lo que ha de desaparecer. Pero en el reino y la iglesia eterna no hacen la inversión. Ay, ay, ay. Bueno, aquí llega el asunto en que el Señor le dice: ahora tú vas a entender, Pedro. Ni vas a tener que defenderme, ni vas a tener que hacerlo. Y empezó a enseñarle a él, a Pedro, lo que tenía que hacer. Mire dónde llega el asunto. Cuando llegó la hora crucial, se iba a manifestar realmente el compromiso. Y ese bocón que había dicho: Señor, no, que ni te contesta, yo te defiendo, es más, prefiero morir por ti. Una sirvienta lo desenmascara, le tiemblan, no sé si las faldas o los pantalones. A ese no lo conozco, no sé quién es ese hombre, dice la primera vez. La segunda dijo que ese hombre, cuando antes había dicho que ese era el Cristo. ¿Está entendiéndome? Ahora ya no, yo no conozco a ese hombre. Pero si antes había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siga el relato. 3 veces dice que lo negó. Y la segunda dice que lo hizo con maldiciones. Casi apostatando en la fe.
La tercera, ya él se declaró que no era de ahí. Por eso es que va amargamente a mirar sus desgracias, su dolor. Pero como Jesús ya conoce todo, muere por él, resucita por él, y tan pronto resucita, le dice: ve y busca a Pedro y dile a mis hermanos que subo a ellos. ¿En quién pensó el Cristo resucitado? Tan pronto resucita. Y lo manda a buscar. Le imparte la paz. Recibe el Espíritu. Se le revela a él con las puertas cerradas, mostrando que es el Cristo ahora glorificado. Le sustenta, le encomienda, y durante 40 días, con pruebas indubitables, se encerró con Pedro y sus discípulos, hablándoles acerca de ¿qué? Del Evangelio del Reino de Dios. 40 días a Pedro. Después de 40 días, les pregunta: ahora van a recibir poder del Espíritu Santo y me seréis testigo hasta lo último de la tierra de todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Sí o no? Preguntas de lo que yo les he enseñado durante estos 3 años y medio de la predicación del Evangelio del Reino, de los misterios del Reino, de este curso que les he dado de 40 días intensivo acerca del Reino de Dios. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Saben qué es el Reino de Dios? Y entonces le preguntaron. La Biblia no dice quién, pero tú y yo intuimos quién, ¿no? El que siempre hablaba. ¿Cuál fue la pregunta? Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Si durante 40 días Pedro te estaba enseñando acerca del reino de Dios, ¿tú crees que el reino de Dios es restaurar a Israel? ¿Una nación política? ¿Restaurar un templo que ya se va a destruir? ¿Tú crees que ese es el reino de Dios? ¿Tú estás creyendo que ese reino eterno, universal, infinito, corresponde a una cultura judía, a una nación y a un pacto que hice con Israel? ¿Tú crees que ese es el reino de Dios? ¿No sabes que en el reino de Dios no hay judío ni gentil? Que de ambos pueblos yo hice uno solo, que ahora yo tengo una nación santa, un pueblo escogido, un linaje especial, real, una nación favorecida. Y no es Israel, es mi iglesia que voy a edificar. ¿Está entendiéndome? Y vino el Espíritu Santo, lo bautizó. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó hablando en otras lenguas. La gente preguntaba y él comienza a predicar. Hechos 2:14. Mire a Pedro predicando, puesto en pie para los 11. ¡Varones israelitas! Hechos 12. Hechos 2:34. Sepa pues ciertísimamente, casa de Israel. ¿A quién está predicando? A la casa de Israel. A los varones israelitas, a los varones judíos, a la casa de Israel. Y el Señor le dijo: recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, predicando este evangelio. Y dice que allí habían árabes, cretenses, partos, medos, elamitas que habían llegado de distintas naciones, estaban allí escuchando. ¿Se puede imaginar cómo se sentiría ese árabe escuchando a Pedro? Este que recibió las llaves del reino para predicar el evangelio del reino, y allí esos elamitas, esos árabes, varones judíos. ¿Cómo se sentirían ustedes si me invitan a predicar a Italia y todos ustedes fueran italianos? ¿Okay? Aquí yo estoy ante toda una comunidad italiana y yo dijera: ¡ay, varones colombianos! ¿Es conmigo el mensaje ese? ¿Es para mí? Así se sintieron esos. El evangelio del reino no es para mí. El evangelio del reino eterno del Cristo glorificado no es para mí. Parece que es solamente para la casa de Israel.
Es un evangelio excluyente, porque lo ciñe a una cultura, a una nación. No le mandó a predicar el evangelio evangélico, sino el evangelio del reino, donde todos han sido alcanzados por la gracia salvadora de la cruz. ¿Estamos aquí? Señor. No voy a seguir, no, porque falta explicarles. Luego a Pedro trabajándole el Señor con una visión. ¿Recuerdan? Una visión. 3 veces Pedro mata y come. ¿Y qué es lo que decía este testarudo? Señor, yo jamás comeré cosa inmunda. ¿Y por qué, Pedro? Bueno, la ley dice, no comerás. Y le está leyendo Levítico. Usa un texto bíblico y un argumento de la ley para refutar un mandamiento del Señor. ¿Quién fue el que le dijo mata y come? ¿El diablo? ¿Un ángel? El Señor mismo. Pedro, mata y come. Pero así es la religiosidad. Tú defiendes, y aún usando texto bíblico, lo que su tradición le enseñó, no lo que la revelación le dice. El que se lo está mandando es el Cristo revelado, resucitado, que le está diciendo, el reino de Dios, del que yo te hablé, no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Lo que yo santifiqué, tú no lo declares inmundo. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. Mata y come. Estamos acá. Amén. Resistirse a la voz del Señor es porque no entiende lo que Dios le muestra, por defender una tradición que en la ley dice. Y tú puedes seguir como ese Pedro mandó que los de Jerusalén enseñaban que los gentiles tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley de Moisés. Todavía seguían discutiendo sobre comidas y fiestas, días de reposo, y defendiendo todos esos ritos que ya la ley había Cristo quitado en la cruz. ¿Vamos acá? Pedro siguió resistiendo lo que el Evangelio del Reino enseñaba porque no la podía entender. Por eso él no podía comprender cómo es allá en la casa de Cornelio, a esa multitud que le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y él le suelta la fórmula religiosa: arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, van a recibir el perdón de pecados y entonces seréis llenos del Espíritu Santo. Le dio los 4 pasos de la salvación, según Pedro. Cuando él está en la casa de Cornelio, mientras él hablaba, el Espíritu Santo descendió, bautizó, llenó a Cornelio y los que en él estaban fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas y profetizaban. ¿Se habían bautizado? No. Según Pedro, por eso fue que se escandalizó. Uy, ¿cómo el Espíritu Santo vino sobre esto si yo nunca los he bautizado? Porque él cree precisamente que Dios tiene que obrar de acuerdo a lo que él piensa que es el Evangelio. Como algunos otros creen que Dios va a hacer las cosas de acuerdo a lo que ellos creen o a las experiencias que ellos han tenido. No hagas de tu experiencia una doctrina para el Evangelio del Reino. Porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere, cuando quiere, porque Él es el Rey. Amén. Y si Él te está diciendo mata y come, tú tienes que matar y comer, porque Él lo dice, punto. Con ese Pedro, el Señor tuvo dificultades. Por eso tuvo que levantar a Pablo. Porque cuando se le aparece, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Vete a la calle que llama derecha, quédate allí y se te enseñará lo que debe hacer. Si hubiera sido Pedro, Señor, ¿y por qué la calle derecha? ¿Por qué no voy a la izquierda? No, Pablo se fue. ¿Y qué es lo que me va a enseñar? ¿Y a quién vas a mandar? No, nada, no hizo preguntas, se fue.
Desde entonces dijo, oh rey Agripa, yo nunca he sido rebelde a la visión celestial. Lo que él me mostró en visión y me dijo, te he escogido para predicar el evangelio del reino a reyes, a grandes y a pequeños, y le da el propósito. Dijo, nunca yo he sido rebelde. Jamás él dijo, Señor, no. Siempre fue, Señor, sí. ¿Estamos acá? Sí. Por eso es que mi hermano Pedro, cuando Pablo recibe el evangelio, no entiende. Y dice, que el hermano Pedro dice cosas difíciles de entender, el hermano Pablo. ¿Y por qué son difíciles de entender? Porque él quiere entender el evangelio del reino con la cultura judía, con la mentalidad israelita. Él quiere conocer la riqueza de la gracia a través de la sombra de la ley. Si tú quieres conocer este evangelio, tienes que morir a tu cultura, a tus experiencias, a tus tradiciones, y empezar a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad. Amén. Amén. A la verdad presente en Cristo, en la que si la conocieres, seréis verdaderamente libres. Así es. Amén. Por eso tú ves muchos hermanos, como los de Jerusalén, que conocieron el Evangelio, pero todavía esclavos y atados a tradiciones de la ley. No eran verdaderamente libres. Por eso Pablo confronta a los Gálatas y dice, ¿quién los fascinó a ustedes? Que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vuelvan a la carne, a los rudimentos de la ley. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? Digo pues, capítulo 5, andad en la libertad con que Cristo les hizo libres. Si hay una regla, hay una norma, hay una prohibición, algo que la religión te impone, no es del Evangelio. Porque el Evangelio no te da normas, ni reglas, ni prohibiciones. Te da un principio de vida. Se llama la ley del Espíritu de vida. No para que hagas lo que te dé la gana, sino para que seas entendido de cuál sea su buena voluntad, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Amén. Amén. La libertad en Cristo no es libertinaje para hacer lo que yo quiera. ¿Aló? La libertad en Cristo es ser esclavo de su voluntad. Amén. ¿Estamos aquí? Amados, entendimiento es clave para que haya crecimiento en tu vida. No puede ser más de lo que entiendes. No puedes ir más allá de lo que hoy sabes. Por eso se nos manda a crecer en el conocimiento de Dios. Si el próximo domingo regresas con lo que hoy tienes, entonces el domingo serás lo que hoy eres. Por eso es que tenemos de gloria en gloria. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. aumento. Así es. Amén. No puedes aumentar si no puedes conocer. Que el Espíritu de gracia nos dé mayor entendimiento Sí, Señor. Amén. de su voluntad, Sí, Señor. buena, agradable y perfecta, donde el propósito de Dios en Cristo nos ha definido para nosotros las cosas buenas que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Dios te hace entender para que tú puedas emprender. Así es. Y es en ese emprendimiento que vas a ver tu crecimiento. Padre, te doy gracias Sí, Señor. en esta mañana. La edificación de tu palabra nos enriquece. Amén. Por el conocimiento de tu verdad es que experimentamos tu plena libertad. En el nombre poderoso de Cristo,
ninguna condenación hay para los que están en Él, viviendo en la libertad y en el propósito eterno. Señor amado, en esta hora queremos expresarte nuestra gratitud por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y por el privilegio que nos permite de participar en tu reino eterno. Danos mayor claridad, mayor entendimiento, mayor habilidad, Señor, de emprender aquellas cosas que tú nos haces entender. Yo oro, Padre, por un pueblo entendido y comprometido en tu reino eterno. Señor, que cada uno de ellos pueda ser ensanchado y prosperado en esta común gracia. Te alabo, Padre, por tu amor y misericordia para con nosotros, y declaramos, Señor, tu favor multiplicado en nuestra vida a cosas mejores y mayores. Gracias, Padre, por tu victoria, en la cual nos ha hecho más que vencedores. Con gozo y gratitud celebramos, Señor, tu amor. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Amado Dios, muchas gracias.